Buenos días, vamos a empezar ya. Lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la gente que estéis por aquí, que os hayáis registrado y que vayáis a asistir al webinar por compartir este tiempo con nosotros. Soy Adrián Pons, soy técnico de automatización aquí en Ingesis y durante los próximos minutos vamos a estar viendo cómo conectar una máquina a la nube y empezar a visualizar datos en muy poco tiempo. Este tema de la digitalización es un, un tópico que ha ido cambiando con el tiempo y hace unos años era más como una opción a tener en cuenta, pero actualmente ha llegado al punto en el que ya es una necesidad. Cada vez se necesita más consultar estados de máquinas desde cualquier lugar y en cualquier momento. También recibir avisos cuando hay alarmas o incluso reportes periódicos con datos. Eh, También poder diagnosticar en remoto distintos, eh, distintas situaciones que podemos encontrarnos en estas máquinas, ¿no? Lo cierto es que muchas veces pensamos que para conseguir todas estas funcionalidades, necesitamos desarrollar soluciones técnicas complejas o tener servidores dedicados o aplicaciones específicas. Y la realidad es que actualmente hay alternativas mucho más sencillas y que nos permiten realizar estas funciones simplemente mucho más fácil de lo esperado. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. El webinar va a estar dividido en tres partes. La primera parte y vamos a ver los retos y las situaciones que nos podemos encontrar en el momento de digitalizar maquinaria en una planta, ¿no? Después vamos a ver cómo es la solución que aporta Wicon para solventar y dar salida a todos estos problemas, todos estos retos que nos encontraremos. Y por último, vamos a ver un caso práctico en el que os voy a compartir cómo se ve la plataforma de Wicon y cómo configuramos un dispositivo desde que lo sacamos de la caja hasta que empezamos a visualizar datos de la máquina. Mi objetivo, cuando finalicemos el webinar, es que tengáis una idea clara de cómo se implementa este tipo de solución y que realmente veáis cómo esto es implementable tanto en máquinas nuevas como en máquinas ya existentes. Y para eso vamos a empezar a hablar de los retos, ¿no?, que nos podemos encontrar antes de hablar de las soluciones. Todos sabemos, todos los que trabajamos en este sector, sabemos que cuando trabajamos con maquinaria tenemos mucha información que al final se queda solo en la máquina, ¿no? En el mejor de los casos, tenemos una especie de registro de datos en el que podemos ir a la máquina físicamente y recoger un pendrive del HMI, ¿no? Y eso sería en el mejor de los casos. Luego lo que nos encontramos muchas veces es que la información de la máquina está en la propia máquina, en el HMI, y nos toca o apuntarlo a mano o hacer fotos con el móvil a las pantallas y llevar un histórico mucho más rudimentario, ¿no? Y la realidad es que esto puede no ser un problema muy grande si las instalaciones son pequeñas o tenemos pocas maquinarias, pero conforme va escalando la cantidad de máquinas o la cantidad de lo grande que es la planta o la cantidad de plantas que podemos llevar siendo un mantenimiento, o incluso los que sean fabricantes de maquinaria, las máquinas al final están repartidas por toda España o por todo el mundo, pues esto puede llegar a ser
un reto, un problema a nivel de desplazamientos y de costes. Otro reto muy habitual que nos encontramos y que es muy importante actualmente es el de poder darle soporte remoto a estas máquinas. Muchos de aquí os habréis encontrado en la situación de que os llama un cliente, un operario o algún compañero de mantenimiento que no funciona la máquina. No hemos tocado nada, esto no arranca y lo de siempre. ¿Y cuántas veces os habrá tocado hacer de adivinos e intentar arreglar el problema a través de una llamada de móvil o una videollamada mientras os enfocan el HMI de la pantalla, ¿no? De la máquina? Y esto todos sabemos que se podría resolver de una forma muy simple teniendo un acceso remoto directo al PLC de la máquina. Y solo con eso nos ahorraríamos un montón de tiempo, un montón de llamadas y un montón de risas. Y por último, otro escenario muy frecuente que, que actualmente, desde mi punto de vista, nos piden muchos clientes y es muy importante para llevar un buen funcionamiento en una planta en la que hay maquinaria, es el tema de recibir avisos y recibir notificaciones de manera directa en los teléfonos, ya sea a través de correo o a través de mensajería, de cuando, por ejemplo, hay una alarma en la máquina. Es decir, cuando hay un fallo en la máquina, recibir un correo automáticamente de cuál es el problema para que automáticamente, conforme salga la alarma, poder tener trazabilidad de cuándo ha llegado esa alarma y poder actuar sobre ella lo más pronto posible para seguir con el funcionamiento, ¿no? Todos estos casos que hemos visto son, podemos pensar, para ellos son distintas aplicaciones o eh, distintos ecosistemas de dispositivos, pero Wacom propone una única arquitectura con la que podemos dar solución de forma sencilla, de forma escalable y de una forma muy fácil de implementar a todas estas situaciones. Aquí estamos viendo los dispositivos que forman esta arquitectura y vamos a empezar por el más importante y el primero, que es el VBox. Los VBox vienen en distintos modelos, cada uno tiene unas capacidades. Los puntos más importantes a tener en cuenta son las comunicaciones y cómo enlazan con la nube. Hay modelos 4G y hay modelos Wi-Fi. Algunos tienen GPS también. Y todos son compatibles para subir los datos a la nube a través de Ethernet. En resumen, el VBox es un gateway industrial que sirve para hacer el enlace entre la máquina y la nube. Es el dispositivo que se encarga de recoger los datos de los PLCs a través de sus puertos de Ethernet o puertos series de comunicación, recoger esos datos y hacerlos llegar a VNet, que es nuestro siguiente, punto en la arquitectura, que sería la plataforma IoT de Wacom VNet 2.0. Esta aplicación es la que nos permite centralizar todos los datos que hemos decidido subir a la nube y desde ella podemos tanto visualizarlos en tiempo real, almacenar históricos, configurar alarmas, gestionar usuarios, incluso podemos llegar a controlar las máquinas en remoto. También es el que nos da acceso a través de su aplicación a la parte de VPN, de conexión directa al PLC. Y por último, un dispositivo que desde mi punto de vista es muy interesante, sobre todo cuando se están desarrollando la máquina desde cero, son las HMI IoT. Estas HMI son HMIs que cumplen con todos los requisitos de hoy en día de una HMI moderna, son multiprotocolo y pueden conectarse con muchos tipos de PLCs distintos. Y además lo que añaden es la parte de funcionamiento del VBox. Es decir, nativamente
la propia pantalla, es la que se encarga de subir los datos que necesitemos a la plataforma VNet. Realmente lo interesante de esta arquitectura es lo fácil y lo escalable que es y sobre todo, desde mi punto de vista, lo fácil que es de implementar tanto en máquinas ya existentes como en máquinas nuevas. Y ahora que ya sabemos un poco cómo está formada esta solución, vamos a pasar a la parte práctica donde os voy a enseñar cómo se ve la plataforma VNet 2.0. Estos son los puntos que vamos a ver dentro de la aplicación y básicamente dentro vamos a ver cómo monitorizar los dispositivos, cómo llevamos una lectura y escritura de variables, cómo registramos datos a partir de esas variables, luego cómo creamos un historial con las alarmas que hayan saltado en la máquina y los avisos y por correo y notificaciones. Vamos a ver cómo se configuran y cómo lo podemos enviar. Y por último, la parte de conexión VPN, en la que vamos a ver cómo conectarnos a la red de la máquina. Aquí estoy ya dentro de lo que es el entorno de la aplicación de escritorio de VNet. Es importante que sepáis que esta aplicación tiene 3 versiones principales. Estas versiones son la versión de escritorio, que es la que vamos a ver ahora mismo, que desde mi punto de vista es la más importante, porque es desde la cual vamos a configurar los VBoxes tal cual salen de la caja nuevos y también desde la aplicación de escritorio es desde donde podemos dar conexiones VPN a los VBox. Y luego tenemos 2 versiones más de esta aplicación, que son la versión web, para poder acceder desde cualquier ordenador sin tener que instalar nada. Y también tenemos la versión de móvil, donde tenemos también las mismas funcionalidades que desde la web, y así lo podemos tener al alcance en cualquier momento. Lo primero que vamos a ver en la aplicación es cuando entremos, es una parte de resumen donde vemos pues, un poco los dispositivos que tenemos dados de alta, los que están online, offline, un resumen de las alarmas que hemos tenido y algunos accesos directos. Ahora vamos a ir a lo primero que haríamos si tenemos un VBox y lo queremos dar de alta. Esto lo haríamos desde esta parte, donde pone VBox. ¿Vale? En este caso, yo tengo el dispositivo conectado por USB. Y como veis, está escaneando automáticamente y ya me lo ha detectado. ¿Vale? Esto es muy simple y no hay que configurar nada. Una vez estamos aquí, ya deberíamos entrar a la parte de configurar la red. En este caso, el dispositivo que vamos a estar usando es un VBox con 4G y con GPS. Aquí está la configuración de los 2 tipos de comunicaciones que tenemos disponibles en este VBox. Como estáis viendo, desde mi punto de vista, el cual ya está configurado, yo estoy conectándome a Internet a la nube a través de Ethernet y en mi caso he puesto la opción de IP dinámica para que el router de Ingesis se encargue de esta tarea. Luego, el punto importante es el de la configuración del LAN IP. Esta IP es la IP con la que va a comunicar con los PLCs o con los dispositivos que haya conectados a esa red de la máquina, ¿no? Y por último, en este caso, yo por la versión tengo 4G. Si por una versión con Wi-Fi, la configuración será distinta. Y aquí he tenido que configurar la parte de la tarjeta SIM, una configuración totalmente normal de el APN, ¿no? Por último, desde aquí podemos configurar la parte de
con qué tipo de comunicación subimos los datos a la nube. Yo en este caso, para las pruebas de hoy, voy a estar subiendo a la nube los datos a través de Ethernet. Una vez lo tienes todo configurado, simplemente habría que darle a descargar. En caso de tener una configuración existente y no saber cómo está, podemos darle a Upload para recoger esos datos y ver cómo está configurado en ese momento. Aunque si es nuevo, solo tendríamos que descargar. Otras funciones interesantes que tenemos aquí, en esta parte offline, es la función de probar la conexión. Cuando le doy, automáticamente me dice que estoy conectándome al servidor, me dice la IP que me ha puesto el router de Ingesis y también me está diciendo que la parte de móvil está fallándome porque no la tengo habilitada. Más cosas, la parte de cargar un firmware actualizado, lo haremos desde aquí. Saber la versión que tenemos instalada, también lo podemos ver aquí. Poner el VBox ahora, también lo podemos hacer. Y otra parte muy interesante y que nos viene muy bien para lo que vamos a ver ahora es la parte de el código de máquina. Este código es muy importante para dar de alta el dispositivo en la plataforma. Viene en una pegatina en el propio VBox y viene en la documentación que viene con el dispositivo. Pero desde aquí lo podríamos leer también desde el USB. Una vez lo tenemos, ahora ya pasaríamos a la parte de darlo de alta en la plataforma VNet. Vale, ahora ya, y desde aquí tengo los dos dispositivos que tengo en marcha, son los que vamos a estar revisando hoy. En este caso, aquí ya estáis viendo mucha información a la cual vamos a entrar ahora enseguida, pero primero vamos a ir a cómo lo veríais vosotros en caso de empezar de nuevo, ¿no? Desde aquí, esta parte de añadir dispositivo, simplemente para darlo de alta en tu cuenta, tienes que poner el código de máquina que hemos visto, automáticamente te detecta el tipo de dispositivo que es, que en este caso, este es el nuestro, y solo hay que poner dos cosas más. La contraseña. De primeras y por defecto están los manuales y no es difícil de encontrar, pero son los clásicos 6 8. Luego, una vez configurado, se puede cambiar sin problema. Y la parte del nombre que le queremos dar a este dispositivo. Una vez tienes conectado todo como lo hemos hecho antes y le damos aquí a OK, automáticamente tiene que salir como el que tengo aquí. Si tienes conexión a Internet, te sale con la bolita verde de online. Y ahora aquí ya habéis empezado ya a ver aquí cositas, ¿no? Tenemos ya variables comunicando, podemos ver estados, podemos ver alarmas que han saltado en algún momento, podemos ver datos y ciertos registros. Aquí vemos como un pequeño resumen. Y aquí también estáis viendo una parte gráfica que está desarrollada con estos datos que hemos subido a la nube. Pero primero vamos a empezar por lo importante, que es cómo hacemos que estos datos, cómo registramos estos datos y cómo hacemos que suban a la nube, ¿no? Tendríamos que ir a la parte de configuración básica y en la parte de configurar el puerto de comunicaciones. Como veis, en mi caso, yo ya tengo un puerto de comunicaciones configurado a un dispositivo, un PLC de Wacom, ¿vale? Que comunica a través de Ethernet. Aquí podríais añadir todos los tipos de comunicaciones y todos los PLCs o dispositivos que tengáis en esa red. ¿Cómo lo haríamos? Pues directamente dándole a el botón de añadir puerto, eligiendo el tipo de comunicación y eligiendo la marca de PLC o variadores o dispositivos que sean compatibles. Una vez tengamos esto configurado, simplemente también hay que añadir el driver de comunicación, dependiendo de cómo vamos a comunicar. Cada caso es un mundo. Y la IP de este PLC al que vamos a conectarnos o este dispositivo. En mi caso, yo ya tengo configurado este punto. Y ahora que ya tenemos conexión
el VBox ya está conectado a Internet, ya tenemos el puerto de comunicaciones habilitado, solo nos queda configurar los puntos de variables para recoger datos y el resto de comunicaciones. ¿Cómo haríamos esta parte? Ya vamos a ir paso a paso por cada uno de las pestañas, cada una de las pestañas que tenemos aquí, para ir viendo cómo lo tenemos configurado. En este caso, la parte de monitorización de datos, me he creado como 3 grupos de ejemplo en los que tengo señales digitales, tengo controles y tengo señales analógicas. Estos grupos son una cosa más visual para tener un orden dentro del VBox y tener las variables pues, más ordenadas, ¿no? Y que no esté todo mezclado. En este caso, yo lo he configurado así para tenerlo separado entre variables digitales de solo lectura, es decir, estos son feedbacks que yo simplemente estoy leyendo del PLC. Como veis aquí, la misma bolita verde, como que está online, eso quiere decir que ese punto está comunicando con el VBox. Luego tendríamos otro grupo que aquí ya son señales digitales, las cuales yo puedo modificar y puedo escribir directamente en el PLC. Y luego tenemos otra parte de señales analógicas en las que tengo lo mismo, una parte de escritura, aquí arriba, y una parte de lectura. Estos grupos al final es una cosa más visual y no lleva mucho más que esto. ¿Cómo añadimos variables? Aquí vamos a entrar ya en materia. Añadir una variable, simplemente le ponemos un nombre, elegimos el tipo de comunicación. Local address básicamente es para poder recoger direcciones internas del VBox y sacar algunos datos que pueden venirnos muy bien, como la geolocalización, si tiene GPS, o la señal Wi-Fi que tiene, o la señal 4G. Puedes sacar varios datos que tiene dentro, incluso a la hora. Puedes conseguir mucha información si te es útil a la hora de revisarla. En nuestro caso, y a lo que hemos venido, es para comunicarnos con un PLC de una máquina, ¿no? Entonces, elegiríamos la segunda opción, que es donde yo tengo la comunicación con el PLC, y luego ya es lo de siempre. Tipo de dato y tipo de registro. Esta parte de tipo de registro cambia dependiendo del tipo de PLC al que estamos conectando. Estos registros que estáis viendo aquí son los registros internos de un PLC de Wacom. Si ponéis un PLC de Siemens, saldrán los típicos de Siemens. Si ponéis uno de Omron, uno de Omron. Esto cambia dinámicamente dependiendo del tipo de comunicación que estamos realizando. Una vez tengamos esta parte hecha, solo tendríamos que ponerle la dirección de la variable y elegir si queremos que sea de lectura, de escritura o ambas. El resto de información se puede rellenar para tener unos puntos de monitorización más completos, pero solo con la primera parte ya empezaría a funcionar. Dando el OK, te generaría un punto como los que tengo yo aquí. Y dependiendo de la configuración, pues tendrás acceso al control o no. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente punto, que es el de las alarmas, y ver cómo gestionamos las alarmas. ¿Cómo damos de alta una alarma? Al final, aquí tenemos lo mismo, grupos desde los cuales al final es un tema más visual y de orden, pero también nos viene bien luego para hacer filtros y ver solo unos tipos de alarma u otros. Estos grupos los crearíamos desde aquí y no tienen más que un nombre. ¿Cómo damos de alta una alarma? Pues igual que lo hemos hecho anteriormente con los puntos de monitorización. Un nombre, elegimos el grupo, elegimos la comunicación y aquí ya hay una diferencia. El tipo de alarma. Esto sería también a nivel interno como un filtro para saber cómo de grave es la alarma, ¿no? Al final es como un subgrupo dentro de las alarmas. Y luego, como los puntos anteriores, pondríamos tipo de dato, el tipo de registro y su dirección. También en este caso, un punto importante es poner qué activa la alarma, la activación o la desactivación de esa variable. Una vez tengamos
las alarmas configuradas. En mi caso tengo 3. Desde aquí podríamos empezar a ver los registros de estas alarmas, ¿no? Y, por ejemplo, tengo la cinta se atascó este día, a esta hora, salió la alarma y pocos segundos después se desatascó. Todas estas alarmas, aquí tenemos un montón de filtros con los que podemos separar todas las alarmas y ver exactamente las que nos interesa para ese momento. También es importante saber que cuando una alarma es activada o desactivada, en ambos casos nos llega a la plataforma y tenemos que confirmarlo para tener un seguimiento de las alarmas que han sido vistas y confirmadas, ¿no? Para saber cuáles revisar y cuáles han sido revisadas. Y ahora ya vamos a pasar al siguiente punto, que es el del histórico de datos. Aquí va a ser muy parecido, pero tenemos una diferencia principal con los otros puntos que hemos visto, que es que aquí el grupo sí que define el funcionamiento. Es decir, yo en este caso tengo un grupo creado y dentro del grupo es donde configuramos si tenemos un disparo para empezar a grabar estas señales o sin disparo y tenemos un ciclo de adquisición. Esto lo configuraríamos desde aquí y cada uno de los grupos definiría cómo se recogen esos datos. En este caso yo tengo 4 puntos de recolección y tengo un único grupo que lo hace cada 60 segundos. Igual, de la misma forma, esto en el momento de registrar el punto, lo haríamos igual que todo lo que hemos visto anteriormente. Le pondríamos un nombre, elegiríamos un grupo, en este caso muy importante elegir el grupo correcto, y luego una parte de conexión donde elegiríamos lo mismo, el tipo de variable y el registro y su dirección. Con esto ya lo tendríamos. ¿Cómo vemos estos datos? Desde aquí, la parte que le estoy dando, podemos elegir qué variables ver, de qué grupos también, y crear, pues, con los distintos filtros que tenemos, una tabla que incluso puede ser exportada a Excel. Desde aquí podríamos verlo, todos los datos. Y bueno, ahora que ya tenemos puntos de monitorización de datos en tiempo real, tenemos alarmas y registros de alarmas y también registro de datos, vamos a ver cómo se ve esto de una forma gráfica. Esto al final es un pequeño escala que se puede programar con los datos internos que hemos configurado anteriormente. Así lo podríamos ver de una forma mucho más visual y nos puede ayudar a tener una idea de lo que está pasando en la máquina y cómo está funcionando sin tener que ir desplazándonos por tablas y tablas y tablas y distintas pestañas. Aquí directamente, con un simple vistazo, se podría ver todo lo que hemos estado configurando. El histórico de señales, con sus filtros y con su exportación, las alarmas. Y aquí tendríamos una parte donde tenemos incluso un pequeño control sobre la máquina. También tendríamos, pues, los típicos feedbacks de posición, de marcha, no marcha, o incluso, pues, niveles de depósitos, ¿no? Esta parte, la parte de configuración de cómo configurar y cómo programar un Cloud SCADA, hay muchísimas funcionalidades y esto nos daría para hacer otro webinar entero de cómo configurar bien un Cloud SCADA con los datos. Otra parte que también nos da para un webinar entero es la parte de Lua Script. El sistema de Wacom incluye este tipo de scripts y, para haceroslo corto, hay muchísimas posibilidades, pero va desde aritmética básica hasta programar temporizadores,
enviar mensajes a través de Telegram o WhatsApp y conexión a servidores como MySQL. Esto es un punto muy importante del VBox, pero hoy vamos a quedarnos con un poco una cosa más simple y ya entraremos aquí más adelante. Por último, quiero revisar la parte de configuración básica. Una de las cosas más importantes de esta configuración es aquí, donde la parte de configuración básica, en la información abajo del todo, la parte avanzada, es donde tenemos algunas funciones que, desde mi punto de vista, hacen que los VBox y esta plataforma peguen un salto muy interesante a la hora de lo escalable y lo fácil que es replicar programas. Primero tenemos la parte de forzar sincronización, que es muy importante para cuando hacemos actualizaciones de todo lo que hemos visto, cuando vas creando, para asegurarte de que esto está todo sincronizado y todo está funcionando correctamente. Y luego tenemos aquí la parte interesante, que es la de importar y exportar configuración. Esto lo que nos permite es configurar un dispositivo una única vez y poder replicar esas configuraciones en otros VBox que tengamos. Esto, al final, si tenemos claro que vamos a poner uno por máquina, pues es muy fácil programarlo una vez, y si las máquinas son similares, tener como una plantilla que puedes ir replicando y ahorrarte mucho tiempo de programación y mucho tiempo de puesta en marcha, porque ya lo validas una vez y solo tienes que replicar. Luego vamos a ver otro dispositivo que también tenemos ahora mismo online, del cual hemos hablado antes, que son las HMI IoT. Aquí tenemos una que está en marcha ahora mismo. Esta está comunicando a través de 4G. Y, como veis, también tenemos una parte de resumen con alarmas, históricos y puntos de datos de colección de datos. Y también aquí estáis viendo un punto distinto al anterior, que es la parte de monitorización de la pantalla en sí. Es decir, aquí estamos viendo lo mismo que se está viendo en ese momento en el HMI. Entonces tenemos un acceso remoto mucho más directo, aunque también podemos crear un cloud SCADA con los datos que subimos a la nube. En este caso, podemos tener acceso directo y también control mientras que lo habilites. Este control nos permite hacer una asistencia remota muy completa y en cualquier momento a la máquina que esté conectada esta pantalla, ¿no? El tema diferencial a la parte de la configuración es, como veis, está mucho más resumido. Y la principal diferencia es que toda la parte de subir datos a la nube se configura desde el software de programación de pantallas de Wacom, el PStudio. Desde aquí solo veríamos la configuración a nivel online. Luego vamos a revisar cómo es el tema de enviar correos electrónicos con las alarmas que tenemos configuradas. Tendríamos que ir aquí, parte de configuración, y como se ve, aquí tenemos mi correo electrónico como mantenimiento configurado, ¿vale? Desde aquí simplemente, de una manera muy sencilla, poniendo un correo electrónico que es el encargado de enviar los correos que vamos a ver, y configurando el servidor SMTP y el puerto, tendríamos ya en marcha el sistema. Podemos probar que funciona a través de esta funcionalidad. Además de configurar el correo que va a mandar los mensajes, también tenemos que configurar las direcciones de las personas que van a recibir esos mensajes. Aquí, por ejemplo, he puesto a mis compañeros de automatización. Y una vez tengamos esto en marcha y lo hayamos probado, ya solo nos queda programar cada uno de los mensajes. En este caso, yo he configurado las 3 alarmas que hemos visto y he añadido un reporte. ¿Cómo funciona cada uno de estos correos electrónicos? Simplemente añades uno, en este caso voy a enseñaros uno que ya está hecho editándolo, le ponemos un nombre
le ponemos un método de activación, ya sea, en este caso, como es una alarma, la vamos a poner por disparo. El tipo de mensaje es una alarma y desde aquí añadiríamos de todos los dispositivos que tenemos configurados dentro de la plataforma, podemos elegir qué alarma en concreto va a disparar ese mensaje. El canal del mensaje, el cual en este caso tenemos el email, y esto sería el email que enviaríamos. Ahora veremos otros ejemplos con muchas funcionalidades. En este caso es un email simple con un mensaje de que se ha pulsado el paro de emergencia. Y por último, ¿a quién le llegan estos correos? Yo se lo he mandado a todos y aquí tendríamos ya un correo electrónico preparado con una alarma en concreto. ¿Qué cosas más interesantes podemos poner aquí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un reporte. De la misma forma, si eliges la otra opción, aparte de disparo tenemos periodo, podemos poner en un periodo de, como estáis viendo aquí, al día, a la semana o al mes, a una hora en concreto, y de la misma forma podemos crear un correo electrónico. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que podemos añadir en el momento en el que se recoja el mensaje, podemos recoger también el dato en ese momento exacto con qué valor estaba. Entonces yo aquí lo que tengo configurado es un correo todos los días a las 8 de la mañana con el nivel que tengo en un depósito y la temperatura de ese producto. Esto es muy interesante porque te permite no estar vigilando constantemente, ya sea la máquina, ya sea los niveles o cualquier cosa que puedas tener configurada. Incluso puedes no entrar a la plataforma y que te lleguen los correos con todo el reporte y tener un histórico en tu propio correo de cómo ha estado eso, en este caso, todos los días a las 8 de la mañana. Por último, solo nos queda ver un punto más, que es la parte de conexión VPN. ¿Cómo haríamos para configurar una comunicación VPN? Pues entrando en la parte offline, como ya estábamos anteriormente, aquí donde tenemos VPN. Elegiríamos el dispositivo al cual nos queremos conectar y lo único que tenemos que configurar realmente es si vamos a aparecer en la red con una IP dinámica o vamos a aparecer con una IP estática. En mi caso, voy a elegir una IP estática y simplemente dándole a empezar la comunicación, en muy poco tiempo voy a estar conectado por VPN directamente a el VBox. Una vez lo tengamos comunicando, como está ahora, ya podríamos abrir distintos softwares para configurar. Es decir, si tenemos un PLC de Omron, podríamos abrir ya el Sysmax Studio. Si tenemos un PLC de Siemens, podríamos abrir el TIA Portal. Y a la hora de comunicar, elegir la tarjeta de red que nos ha creado el VNet al instalarse, que es la TAP de Windows. Otro punto importante es la parte que tenemos aquí de PLC y de HMI, que en este caso serviría para cargar configuraciones directamente a PLCs que vayan por comunicación seria. Porque esta VPN es para cuando va conectado por Ethernet y esta, en este caso, sería para cuando vamos conectados por puerto serie. Habría que crear cada configuración dependiendo del tipo de dispositivo al que nos vamos a conectar y tendríamos un puerto COM virtual. Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido sencillo. Desde mi punto de vista, es una solución muy simple, muy fácil de implementar y muy escalable y que puede venir muy bien tanto en desarrollos nuevos de máquinas nuevas como en máquinas viejas que ya estén en marcha. Entonces, voy a daros paso a mi compañero Lucho, que os va a contar un poquito más sobre estos temas y os va a compartir más información sobre cómo podéis solicitar una DEM.
Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Adrián. Para los que no me conocen, soy Lucho o Luciano Nadal, soy el director comercial de Ingesis y como saben muchos de ustedes, en Ingesis ayudamos generalmente a fabricantes de maquinaria y usuarios industriales a implementar soluciones de automatización en general, pero estamos orientados a la conectividad y la digitalización de una forma muy práctica, como acaban de ver con el ejemplo que les puso Adrián, pero sin perder la orientación a resultados. Entonces, por eso principalmente nos gusta y nos agrada las soluciones de Wicom. Nos permite en nuestros proyectos abordar la monitorización y tener acceso remoto, pero con captura de datos de una forma fácil, sencilla y sobre todo escalable. La relación que hay entre prestaciones e inversión es muy interesante. Y tal como nos mostró Adrián recién, no es una simple demostración aislada. Son soluciones que en multitud de máquinas, en instalaciones industriales, se pueden eh, ofrecer. Entonces, aquí la pregunta principal y el objetivo del webinar es cómo podéis hacerlo vosotros. Entonces, traje una pequeña presentación simple. Eh, Esto es el equipo principal, el VBox, que tanto estuvo comentando Adrián recién. Si el objetivo que tienen, la arquitectura es realmente sencilla. Bien, muchos de vosotros ya la conocen porque han sido invitados a este webinar y han comprobado las funcionalidades. Eh, Así que junto con uno de estos equipos, que es una VBox, y la plataforma VNet, es más que suficiente para empezar a digitalizar un equipo, disponer de información en tiempo real desde cualquier lugar. Y aunque suene difícil de creerlo, es prácticamente desde cualquier lugar. No hay escalas complejos, acá no se utilizan servidores adicionales y como los que han recibido la oferta saben que no se necesitan grandes inversiones. Así que la idea es empezar rápido, obtener resultados rápido desde el primer día y convertir. Otro de los caballos de batalla que hemos presentado y con los que hemos trabajado tanto son las HMI y también las PLC de Wacom, ¿no? Tanto cuando necesitas visualización local, interacción o que el operador pueda modificar algo de la máquina de forma simple y manual, ahí es donde entran en juego, ¿bien? Entonces la ventaja es que todos estos elementos trabajan dentro de un mismo ecosistema. Están todos conectados, el PLC, el VBox y al final no estamos hablando de productos independientes, sino que son herramientas para resolver problemas reales que existen en la digitalización. Bien. Ahora, lo que más nos gustaría de este webinar no es que se queden con los productos per se, sino que nos gustaría que, así como estuvo comentando Adrián de un caso muy puntual, que vosotros penséis en una máquina, en una instalación, tanto vuestra como de sus clientes o de algún instalador que conozcáis. Entonces ahí donde les suene, esto puede ayudarme, esta comunicación a distancia puede darme soluciones, es donde los invito a ingresar en ingesis.es/webinar. Ahí van a poder solicitar no solamente consultas, sino también hemos preparado una demostración para que pongan en práctica todo lo que hizo Adrián. Bien, la idea es que entremos en contacto y no se queden solamente con el vídeo de este ejemplo que acaba de mostrar, sino que puedan ponerlo en práctica. Entonces, hemos preparado productos físicos para compartiros a quienes estén interesados. Eso luego se contactan conmigo a través de este portal y podemos coordinar la entrega de los materiales. Y también hemos dejado conectado aquí en Ingesis un VBox a un PLC con datos reales. Bien. Entonces, la verdad es que creo que es una buena oportunidad
para que tomen datos y puedan identificar qué es lo que necesitan realmente. Entonces, insisto, ingesis.es/webinar, desde ahí pueden solicitar la demostración. A veces es una conversación simple de 10 minutos en donde podemos identificar qué arquitectura encaja mejor y cuál es el camino más fácil para ponerlo en marcha. Adrián está a disposición también, es nuestro técnico de referencia, muchos de vosotros a ingresar luego del webinar. Bueno, gracias por su tiempo. Esperemos que el webinar haya servido para que la digitalización industrial no siempre asuste o se piense en grandes proyectos. A veces simplemente conectando una máquina, obteniendo los primeros datos y viendo que los resultados son correctos, ahí recién tomamos consigo que si crees que esto encaja en la instalación, totalmente agradecidos de poder aportarles valor. Muchas gracias y me comenta aquí mi compañero que el vídeo va a estar en YouTube en breve, así que también lo compartiremos para que encuentren algún interesado y puedan invitarlo a acceder también a la web y solicitar la demo. Muy bien, muchas gracias por todo.